Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes a través de este medio, a través del internet, que ha sido un recurso importante ya que ahora no podemos reunirnos en esta ocasión. Espero que pronto vamos a poder hacerlo de nuevo, pero la palabra de Dios no cambia. Siempre Dios busca un camino para llegar a nosotros y para tocar nuestro corazón. Me acuerdo la historia de un hermano que nos compartió que durante la Unión Soviética fue llevado preso porque era cristiano y él predicaba la palabra con resultados muy fuertes, muy poderosos, y poco a poco lo fueron interrogando, amenazando, hasta que terminó en un campamento de concentración donde pasó 5 años de su vida. Pero como no había Biblia, era casi imposible tener acceso a la palabra de Dios, pero como habían otros hermanos también que se llevaban tiempos en el campamento de concentración, entre ellos se pusieron de acuerdo y empezaron a apuntar en pequeños papelitos los versículos que ellos se acordaban y las escondían en la nieve muchas veces para que los encontraran otros compañeros, y así en secreto circulaba la palabra de Dios en aquel lugar, y esto fue de mucho ánimo para ellos. Qué importante es la palabra de Dios, porque es alimento para nuestra alma. Y hoy también podemos compartir la palabra. Yo les quiero leer de Juan capítulo 6, una historia muy conocida, pero siempre Dios nos regala alguna revelación cuando indagamos en su palabra y Él comienza a revelar más detalles. Y entonces se vuelve muy interesante realmente. Y aquí tengo un pasaje que hemos leído muchas veces. Es más, hemos predicado mucho sobre estos versículos. Pero yo confío que hoy también Dios va a tener una nueva revelación para tu vida. Porque nosotros acabamos de comernos un pan de bono bien rico de la panadería. Y el pan tiene que ser fresco. Que es importante que el pan sea fresco. Si a ti te sirven un pan de bono de la semana pasada, no te va a gustar, va a ser como una piedra. Pero cuando te sirven un pan de bonito, recién hecho, calentico, entonces te va a gustar. Yo creo que Dios siempre nos regala palabra fresca, aunque los mismos ingredientes ya hayan existido por mucho tiempo. Al prepararlo y al ponerlo al horno, va a salir pan fresco. Y hoy también confío en que el Señor nos va a dar comida fresca, pan fresco de su palabra. Leamos en Juan capítulo 6, en el versículo 16. Juan 6, versículo 16. Dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. El mar aquí no era un mar abierto, pero era el lago. Ese lago es grande, el lago de Galilea. Es un lago grande que tiene la fama de que en poco tiempo se pueden formar las tormentas por su situación geográfica, por el tipo de cerros que rodea el lago. El lago puede desarrollar tormentas en muy poco tiempo. Entonces, imagínense que de noche ellos descendieron al lago, al mar, para emprender un viaje. Y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Imagínate que ellos van al otro lado. Jesús mismo había dicho, vamos a vernos al otro lado, vamos a cruzar, ustedes van a cruzar, yo después los alcanzo. Vayan nomás ustedes primero y después yo los alcanzo. Entonces de noche fueron a la barca, se van al mar, al lago, se meten a la barca, se embarcan y empiezan a ir, pero Jesús no había venido a ellos. Primera clave, Jesús no estaba físicamente con ellos todavía. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Pues yo me acuerdo que estuve en el lago Calima, antes íbamos bastante al lago, y el lago tiene una fama también, el lago Calima, es que el lago Calima es un lago peligroso.
Hemos bajado incluso en ascensor hasta donde están las turbinas de la hidroeléctrica. Muy interesante realmente el proyecto, cuando hace años decidieron inundar un cañón con agua para crear un lago para generar energía. Allí están las turbinas, se encuentran a más o menos 200 metros bajo tierra, y yo me acuerdo cuando bajamos en el ascensor, fue un momento bastante impactante y miedoso cuando bajamos tanto hasta llegar a donde está el piso del mar, del lago, perdón, el piso del lago. Y hay un sinfín de hoteles, hay negocios que se han dado allí para los turistas del lago. Nosotros también fuimos al centro de Confandi hace muchos años, nuestros hijos estaban pequeños todavía, y nos fuimos en una lancha con, creo que tenía espacio para 15 personas en la lancha, pero entraron 2 más, estábamos 17 personas en la lancha. El chico que conducía estaba un poco tomado, un poco alegre. Varios hermanos de la iglesia nos acompañaron en esa época, eran de eclesía, como éramos pastores de jóvenes del grupo allá. Y bueno, mi hijo Mika, que estaba pequeño todavía a mi lado, y arrancamos con esa lancha, esa embarcación en el lago de paseo. Era un paseo, iba a ser un paseo. Y entonces cuando el chico que conducía dio la vuelta, llegamos a la parte más ancha del lago y estábamos cruzando más o menos en la mitad. Se veían al un lado la orilla, al otro lado la orilla, estaba lejos. Y en un momento se levantó un oleaje bastante grande. Así que como yo estaba sentado en las primeras bancas de la lancha, yo vi llegar el peligro y me levanté y le dije al chico, al lado, porque eso no va a terminar bien. Él no me hizo caso, me ignoró, y de repente vino una ola tan grande que alcanzó cubrir toda la embarcación. Y el resultado fue que la lancha se hundió. Se entró al agua, se hundió de punta para abajo y dio una vuelta bajo el agua. Y no era una lancha pequeña, llevábamos 17 personas, la lancha era grande, pesada, los motores quedaron por fuera. En el momento dado fuimos lanzados al agua en cuestión de segundos, y nos había puesto chalecos salvavidas, pero la verdad es que nunca hicieron inspección, me imagino, porque no ni servían, porque el chaleco me quedó por arriba, mi cabeza bajo el agua. Agarré a mi hijo, muchas personas entraron en pánico, empezaron a gritar, y entonces yo tuve que tomar un papel allí de coordinador prácticamente. No se toquen, no se hunden. La lancha quedó flotando con una pequeña parte por fuera del agua, de boca abajo, y la parte donde iban los motores, que era más pesada, pues quedó debajo del agua. Eso que nos sirvió de flotador. Entonces empezamos a acomodar a la gente alrededor para que se agarraran a lo que quedaba por fuera del agua de la lancha, y así pudimos prácticamente salvar muchas vidas. Lo que no sabíamos, lo que después llegó a la luz, es que una señora se había quedado abajo, y claro que no había nada más que hacer, estaba adentro y se había ahogado, me imagino en pocos minutos. El chico que había manejado la lancha estaba paralizado de temor. Yo tuve que levantarlo porque me monté encima de la parte de la proa de la lancha que salía del agua, y lo levanté. Le dije, ven acá, y no pudo ni mover un dedo el muchacho, y yo tuve que hacerme cargo de coordinar a la gente para que no se hundieran. Me acuerdo de un señor de edad que dijo, ayúdame, tengo calambres, porque obviamente la hipotermia empezó a molestar. Yo estaba vestido de un jean, de una chaqueta, porque soy friolento, y dentro de poco ya se empezó a secar, así que yo estaba suficientemente caliente. Conmigo habían 2 chicas de Holanda
que de manera muy heroica también empezaron a ayudar a la gente. Una parte de nuestro grupo fue llevado por unas lanchas que se acercaron para ayudarnos, pero el oleaje estaba tan fuerte que no se atrevían a acercarse más. Yo entregué a Mika, a un muchacho que iba en un jet ski, y lo llevó a la orilla. Yo no sabía qué iba a pasar con él. Mi pensamiento era, yo solo quiero que viva, solo quiero que viva. No sé qué va a pasar con él, pero quiero que viva. Y entonces empezamos a entrar en un tremendo temor. Y yo empecé a orar por esas personas. Señor, ten misericordia, ayúdanos. La hipotermia empezó a hacer sus efectos y mucha gente estaba con calambres. Un señor empezó a gritar por ayuda, lo levantamos, le dimos un masaje para encalentarlo y él sobrevivió este evento, gracias a Dios. Realmente todos lo sobrevivimos, menos una señora. Algunos amigos llegaron a la orilla por unas lanchas que vinieron a ayudar, pero que no volvieron por temor al oleaje, y muchos nos quedamos alrededor de esa lancha naufragada allí, hasta que poco a poco el viento nos fue llevando a la orilla, y unas 3 horas después llegamos a la orilla por el viento, empujado por el viento, y entonces llegaron los bomberos a salvarnos, después de que llegamos a la orilla. Luego también yo empecé a temblar por la hipotermia. Ya la tarde estaba avanzada, ya había un viento fuerte, la temperatura bajó aún más, y así llegamos todos al hotel llenos de susto. Pero es tremendo cómo en esas situaciones la vida de uno puede cambiar de un momento a otro. Yo me imagino a los discípulos pasando una situación parecida, lleno de temor de que su lancha iba a naufragar. Jesús no estaba con ellos todavía. Le había dicho, yo los alcanzo. Y las tormentas siempre significan los problemas de la vida, las dificultades, los contratiempos. Todo lo que se opone a nosotros. Imagínate cuando tú vas en contra del viento, vas a sentir una resistencia. Cuando hablamos de las tormentas, nos damos cuenta que las tormentas son capaces de dañar casas. Cuando hablamos de los huracanes, vemos vientos de tal velocidad que hasta los carros vuelan por el aire. Las vacas vuelan por el aire. Y es tan fuerte el poder del viento, pero en sentido espiritual, la tormenta tiene que ver con la oposición. La tormenta tiene que ver con la guerra espiritual. La tormenta tiene que ver con la dificultad. Jesús no estaba con ellos, ellos estaban embarcados. Todos estamos embarcados, todos estamos en una lancha. El día que entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos introdujo a su embarcación. Y ahí estamos con muchos otros que también son parte de esa embarcación. Y entonces empezamos a navegar y vamos hacia un destino. El destino es la llegada segura al reino de Dios. Es importante. Pero mientras vamos llegando, tenemos que atravesar una cantidad de circunstancias. Y mi pregunta es, cuando viene la tormenta y cuando viene el huracán, ¿quiénes somos nosotros? Gracias a Dios, nosotros no somos aquellos que no tienen a Jesús todavía. Hay mucha gente que no tienen a Jesús. El Señor nos promete, yo estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo. Pero a veces su presencia no la sentimos, no la hemos buscado. No estamos sintonizados con su presencia. Y viene la tormenta y tenemos la sensación de que Jesús no está con nosotros. O tal vez en un acto de independencia nosotros nos atrevemos a meternos a la tormenta, nos metemos en problemas, nos metemos en complicaciones y no hemos invitado al Señor para que nos acompañe. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando viene la tormenta y esa embarcación está en camino a un destino, a Capernaum, pero Jesús no está todavía. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Yo no sé si Jesús había pensado
llegar al otro lado en un burro o caminando, como lo solía hacer todo el mundo. Se sabe por testimonio de personas que han estado allí en Israel, que desde el punto en donde estaba Jesús, alcanzabas a ver todo el lago. Entonces estoy seguro que Jesús los vio, aunque tal vez de noche, tal vez estaba oscuro, pero él alcanzaba a ver la embarcación, porque siempre había una lucecita a bordo. Ellos no iban en las tinieblas, tenían lámparas para alumbrar el camino. Y Jesús alcanzaba a verlos. Tal vez había pensado, me voy caminando, yo los alcanzo mañana o pasado mañana, pero cuando los vio en tal apuro, él hizo un milagro y se vino caminando sobre el agua. Los milagros suceden. El Señor puede hasta desplazar las leyes naturales para socorrer a sus hijos, para ayudar a sus hijos. Él puede romper la ley natural, Él puede ir en contra de todo, es la lógica del ser humano, y Él puede venir a ayudarnos. Y lo más lindo es que Él los vio, yo estoy seguro que Él los vio desde lejos. Joe Amaral, que es un escritor americano que escribe mucho sobre Jesús, él llegó a Israel, se sentó allí y oró por muchas horas, pensando en las historias bíblicas y ahora estando geográficamente en los lugares donde eso había ocurrido. Y él describe que Jesús los alcanzó a ver, seguramente, aunque era de noche, pero él veía la luz de la embarcación. Y cuando vio que estaban apurados, él vino caminando, dijo, mis hijos están en problemas, no me importa lo que tenga que hacer, no me interesa la dificultad que tenga que atravesar, yo voy a ayudar a mis hijos. Y se vino caminando sobre el agua, él hizo un milagro. Y ellos entraron en temor. Nos sucede a veces que nos da más temor pensando en lo que él va a hacer que ante la misma circunstancia que nos rodea. Pero cuando lo vieron entraron en temor. Ya estaban atemorizados porque pensaban que se iban a morir. Pero al ver Jesús, aún más, en otra parte del Evangelio dice que ellos pensaron que era un fantasma. En lugar de estar sintonizado con el Señor, en lugar de decir, es el Señor que viene, ellos lo confundieron con un espíritu del otro lado, un fantasma. Así estaban de distraídos. Ya muchas veces el Señor hace cosas en nuestras vidas y nosotros lo ignoramos, le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa al mundo mientras Dios está haciendo algo en nosotros. Hay momentos en que Dios quiere formar nuestro corazón. Hay momentos en que Dios nos hace pasar a través de circunstancias, a través de experiencias, a través de un trato, y nosotros pensamos que Satanás nos está molestando, mientras Dios es aquel que nos está formando a través de aquella circunstancia. Qué importante es que nosotros sepamos reconocer quién está operando en qué momento. Por eso hay que tener discernimiento. Entonces, como él se acercaba, tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Dios, cuando se revela a Abraham, Abraham le pregunta y dice, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él no tiene que inventarse ningún título, ningún nombre. Él simplemente dice, yo soy el Dios que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Este es el nombre a través del cual él se revela a Abraham. Y él dice aquí, yo soy. No temáis. El gran yo soy viene en camino. El gran yo soy viene a ayudarme. Y por eso yo no temo. Entonces lo recibieron con gusto en la barca. Me imagino, claro, qué bueno tener a Jesús aquí porque Él nos puede ayudar. Con gusto lo recibo. Con gusto. Qué importante es eso. Que no estemos disgustados cuando el Señor quiera hacer algo en nuestras vidas.
que a veces el Señor nos quiere ayudar y lo vemos como una cosa negativa. A veces lo vemos como un estorbo y no lo recibimos con gusto. Pero ellos con gusto le recibieron en la barca. Se alegraron porque Él había llegado y ellos sabían que Él iba a ayudar. Y aquí sucede un milagro tremendísimo. Un milagro tremendo. Me acuerdo la historia de un señor que tuvo una instrucción de Dios porque se iba para un país lejano. No me acuerdo a qué país iba, pero digamos que se iba para Pekín, por decir algo. Y él estaba en Nueva York. Normalmente es un viaje de no sé cuántas horas. Y él ni plata tenía para comprar el pasaje. Pero Dios le dijo, mañana te presentas al aeropuerto y yo te voy a abrir el camino. Él fue en obediencia al aeropuerto, se puso en la fila para comprar tiquetes sin un peso en el bolsillo, esperando un milagro de Dios porque lo que tenía era una palabra del Señor. Se hizo la fila. Cuando ya estaba en la mitad más o menos, le dio ganas para ir al baño. Se fue al baño. Le pidió el favor a la otra persona que le guardara el puesto. Se fue al baño. Cuando él entra al baño y abre la puerta para salir, está en Pekín. Impresionante. La puerta que se abrió lo dejó en una calle en Pekín. Dios hizo un milagro y lo transportó de alguna manera por el Espíritu, así como lo que pasó con Felipe. Fue transportado en el Espíritu y el Señor lo tomó y lo agarró y lo dejó en otra parte. Y aquí pasa algo muy parecido, porque cuando Jesús entra a la barca, dice enseguida, y la cual ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. O sea, ellos estaban lejos de la orilla. Estaban en medio de una tormenta. Y aquí viene Jesús sobre el agua. Ellos con gusto le invitan, Señor, ayúdame, por favor. Y él se mete a la barca y ¡pum! Llegan enseguida al lugar a donde iban. Dios hizo un milagro y los transportó en el Espíritu al lugar. Y mira, hermanos, yo creo en los procesos. Yo creo en que Dios tiene que quemar tiempo con nosotros. Yo creo que Dios tiene que llevarnos a través de procesos para aprender a administrar esa autoridad que Él nos ha dado. El carácter tiene que ser formado, pero hay momentos en que Dios puede hacer más en una hora que nosotros en 5 años. Hay momentos en que Dios puede hacer en media hora más de lo que tú puedes hacer en 10 años. Es más, muchas veces, cuando el camino es largo y nos estamos preparando y nos volvemos impacientes y estamos diciendo, Señor, ¿y cuándo se van a dar esas cosas que tú me prometiste? ¿Y cuándo, Señor, se van a cumplir esas profecías que tú me has dado? Aquellas promesas que has hablado sobre mi vida. Tal vez te pueda demorar años, pero Dios puede venir y enseguida llegas al lugar a donde ibas. Y enseguida llegas al destino que Dios había preparado para ti. Qué maravilloso. Y yo creo que hoy Dios puede hacer esos milagros. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que recibirlo con gusto en tu embarcación, en tu barca. Tienes que recibirlo con gusto. No invitar al Señor a medias. No debes invitarlo a medias. No debes permitirlo un poquito nomás. No debes tenerlo de huésped nomás, de visita. No, Él quiere estar, Él quiere morar en tu corazón, Él quiere morar en tu vida. La palabra dice, y Él quiere como el tabernáculo, ¿no? Taberculinar o algo así, no sé cómo dice en español, pero Él quiere vivir entre nosotros como un tabernáculo. Y cuando Él está con nosotros como un tabernáculo, quiere decir que su presencia es continua. Cuando nosotros hablamos del que habita bajo la sombra del Omnipotente, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, y el que mora bajo la sombra del Omnipotente.
Estamos hablando de algo continuo. Y yo quiero invitarte a varias cosas esta mañana, a varias cosas. Confiando en que Dios va a cortar el tiempo en tu vida, aquella lucha, aquel desierto, aquella situación que ha permanecido por tanto tiempo, Él la puede terminar en fracción de minutos o de segundos, porque Él es Dios. Tienes que recibirlo con gusto en tu barca. Tienes que recibirlo con gusto. Cuando yo lo recibo con gusto, le doy la libertad de hacer lo que Él quiere hacer. Le doy la libertad de que Él haga lo que tiene que hacer. Y el tiempo se acorta. Hay momentos en que nosotros hemos pensado en lograr metas y hemos hecho cálculos y hemos dicho no nos vamos a poder dar el lujo de lograrlo. No vamos a lograrlo nunca porque humanamente nunca va a alcanzar. Otra vez hemos dicho esa meta puede ser dentro de 20 años. Y el Señor viene a nuestra barca y en un año lo logramos. En 6 meses lo logramos. Tal vez tu vida ha pasado, por mucho tiempo ha pasado igual. Tal vez estás llegando a los 50, 60 años, no sé. Y dices, ¿y qué hay de esas promesas? ¿Qué hay de esas grandes cosas que Dios me habló cuando yo era joven? Y puede bien ser que el próximo año estarás viviendo en tu herencia. El próximo año estarás caminando en tu herencia. Vamos a orar al Señor y invita al Señor a que esté dentro de tu barca. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa historia en tu palabra. Aunque muchas veces la hemos leído o hemos escuchado predicar sobre este pasaje, pero hoy yo confío en que me has hablado con palabra fresca, con una nueva revelación. Y yo te invito a mi barca, Señor. Te pido, Padre, que entres a mi barca y yo te recibo con gusto. Y si estoy pasando por alguna tormenta, si estoy siendo sacudido, si en mí hay temor de que tal vez mi barca se va a naufragar, o mi vida se va a naufragar, o aquella situación va a terminar en naufragio, Señor, yo te pido, ven a mi barca. Yo te confío, Señor. Yo creo que tú puedes acortar el tiempo. Yo sé que tú puedes eliminar la distancia. Yo sé que tú puedes hacer un milagro tan grande que las leyes naturales quedan desplazadas y que solo tu poder hará la obra. Te invito, Señor, a mi barca, a mi vida, y te doy la gloria. Aquí está mi situación, tal vez imposible para mí, Señor. Tal vez es una situación imposible, pero yo te invito y te doy la gloria. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos viendo próximamente. Que el Señor esté contigo, que sea siempre tu guía, tu luz. Y no te olvides a seguir caminando con el Señor. Dios te bendice. Chao.